Hola, soy Pastor Bill de la Iglesia Bautista para los Sordos. Yo doy gracias a ti por ver este video. Comenzando en junio, hemos sido estudiando los 66 libros de la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios no solo escribía, pero también la preservaba para nosotros. La verdad es que Dios nos dio la Biblia como una prueba de su gran amor por nosotros. Dios nos dio la Biblia como un guía para nuestras vidas. La Biblia es el poder supremo que tenga todas las enseñanzas y las respuestas sobre la fe para creer en Dios, del servicio a Dios y del vivir de una vida buena y honrable para Dios. Entienden que una persona que rechaza la palabra de Dios, la Biblia, también está rechazando a Dios mismo. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos valorarla, estudiarla, obedecerla, para que aprender a confiar totalmente en la Biblia. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por la Biblia. En esos momentos, por favor, darnos entendimiento, darnos cada uno lo que necesitamos para vivir para ti. Dame sabiduría para enseñar tu palabra. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estamos estudiando los 12 libros de historia que están en el Antiguo Testamento. Estamos en medio de los 6 libros adentro de los libros de historia, que se llama los libros del reino, o los libros que enfoque en el reino de la nación de Israel, que son primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Los libros del reino
ha enseñándonos que el reino de Israel fue unido juntos por casi 110 años, bajo de los 3 reyes primeras. El primero, Saúl. Segundo, David. Tercero, Salomón. Pero después de la muerte del rey Salomón, el reino unido de Israel fue separado en 2 reinos diferentes. Aprendimos que el reino del norte siguió con el nombre del reino de Israel y que después de 160 años de rebelión contra Dios por el adorar de ídolos, de dioses falsos, Dios castigó el reino de Israel por llevando al cautiverio de la nación, se llama Asiria. Aprendimos también que el reino del sur se llamó el reino de Judá. Continuó por 320 años con algunos reyes buenos. Pero igual que el reino del norte, el reino del sur se llamó reino de Judá, guiaron a la gente a rechazar a Dios para adorar ídolos de los dioses falsos. Y por eso Dios castigó el reino de Judá al llevarlos al cautiverio, a la nación se llamó Babilonia. Ahorita seguimos con el 8º libro de historia. ¿Cuál es? Primera de Crónicas. Los libros de Primera y 2 de Crónicas fueron escritos después de que los 2 reinos fueron llevados en cautiverio. De Génesis a Segundo de Reyes, la Biblia ha sido dicho por las historias en un orden cronológico, más o menos. La Biblia empezó con la historia de la creación, 7 días de creación. Sigue con la historia de Adán, primer hombre, Eva, primera mujer, y continuar sus hijos, Caín y Abel. Continuó con Noé y el arca.
Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, que se llegaron a ser los 12 tribus de la nación de Israel. Y recuerda, José y los hebreos en esclavitud en Egipto. Moisés, Josué, Saúl, David. Llegamos a Salomón y los reinos divididos. Del reino norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pero ahora, los libros de Primera y Segundo de Crónicas explican muchos de las mismas historias que se encontraron en Primera y Segundo de Samuel, Primera y Segundo de Reyes. Ahorita seguimos con el octavo libro de historia. ¿Cuál es? Primera de Crónicas. La Biblia no nos diga quién fue el escritor de Primera de Crónicas, pero la mayoría de los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que el libro de Primera de Crónicas fue escrito por el profeta Esdras. Es interesante que los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas solo son listas de las genealógicas, listas de las familias en la Biblia. Comenzando con Adán a Abraham y seguido por Abraham a David. Las listas genealógicas, como las de Primera de Crónicas, pueden parecernos tanto aburrido, pero las largas listas de nombres nos recuerdan que Dios conoce cada uno de sus hijos personalmente. Sí, Dios conoce a ti. Dios piensa de ti. Dios cuida por ti. Si eres salvado por la fe en Cristo, si eres seguidor de Cristo, tu nombre está escrito para siempre en el libro de la vida del Cordero.
El libro de Primera de Crónicas se llama el libro de los mejores momentos de la vida de David. El libro de Primera de Crónicas enfoque en David el rey. Aunque el trono de David se ha ido, la promesa de Dios se queda. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 12, 13. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esta es una promesa sin obligación hecha entre Dios y David, para la cual Dios promete a David y la nación de Israel que el Cristo vendría de la familia de David y la tribu de Judá, y establecería un reino que será para siempre. Es importante que Dios nunca puso la obligación de obediencia a la promesa que hizo a David. La seguridad de las promesas hechas por Dios se basa solamente en la fidelidad de Dios y no son decididas en ninguna manera por la obediencia o desobediencia de David o la nación de Israel. En el libro de Primera de Crónicas, Dios está enseñando a los hebreos a tener fe en las promesas de Dios. El versículo de enfoque en el libro de Primera de Crónicas es Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Y salió Azarías, el sumo sacerdote, al encuentro de Asa,
tercer rey del reino de Judá. Y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. En el tiempo del reino dividido, el Señor Dios declaró a la gente que Dios estará con ellos si ellos están con Dios. Que si buscan a Dios, Dios les hallará. Pero si ellos se dejaron a Dios, Dios les dejará. Es igual con nosotros. Cada uno debe tener fe en Dios, tener fe en las promesas de Dios. ¿Entiendes que sin duda Dios te conoce? Pero la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Y cristiano, ¿estás buscando a Dios diario por medio de la oración? ¿Por medio de leer la Biblia? ¿Por el vivir por Dios? Que Dios nos ayude. Oramos. Padre Dios, damos gracias a ti por la fe para ser salvo, que tú nos has dado. Gracias por la salvación y ayúdanos, Padre, a buscarte cada día. Ayúdanos a orar a ti, leer tu palabra y vivir nuestras vidas para ti, Dios. Ayúdanos. Si hay uno que no conoce a Jesucristo como su Salvador, por favor, guía esa persona a la fe en Cristo para ser salvo. Danos cada uno lo que necesitamos
Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Si tú tienes preguntas, dudas de cómo ser salvado, si tú quieres ser salvado, por favor, ver nuestro video de cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.